Comentario Lucas capítulo 17 y 18. Capítulo 17. El que no perdona. Versículo 1 al 6. La palabra tropiezo significa ocasiones de tropezar. La palabra griega nos da el vocablo castellano escandalizar. Originalmente se refiere a la vara que disparaba una trampa. Estas cosas deben venir porque hay pecado en el mundo, pero nosotros no debemos ser los causantes. Si hacemos que alguna otra persona peque, es mejor que prestemos atención a la severa advertencia del Señor en el versículo 2. Por estos pequeñitos Jesús se refiere tanto a los nuevos creyentes, tales como los publicanos y pecadores, en capítulo 15, versículo 1, como a los niños pequeños, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 7. Debemos también tener cuidado de no pecar en contra de nuestros hermanos en Cristo que son más maduros en la fe. La iglesia es una familia de fe y nos ministramos unos a otros. Al admitir nuestros pecados, pedir perdón y concedernos perdón unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 32, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, Mateo 18, versículo 1. No es probable que un creyente, capítulo 18, versículo 21, no es probable que un creyente cometa el mismo pecado 7 veces en un día, pero debemos estar listos para perdonar con esa frecuencia. El perdón debe ser un hábito, no una batalla. Uno esperaría que los discípulos dijeran: aumenta nuestro amor, pero el perdón viene de la fe en la palabra de Dios, la confianza en que Dios obrará lo mejor para toda persona involucrada, en tanto y en cuanto nosotros hacemos lo que Él quiere. Algunas veces es doloroso perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros, pero debemos obedecer la palabra de Dios por fe y creer en Romanos capítulo 8, versículo 28. Si nuestra fe es como la semilla viva y creciendo, nada será imposible. El inútil. Versículo 7, versículo 7 a versículo 10. Jesús sabía cómo equilibrar una verdad con otra, de modo que sus discípulos no fueran a extremos. La fe milagrosa del versículo 6 se debe balancear con el servicio ordinario, que tal vez no sea tan excitante. Aquí tenemos un siervo que cuida del ganado y hasta cocina, hace con fidelidad cada trabajo para poder complacer a su amo. Pero cuando hacemos nuestras tareas todavía somos siervos inútiles. La palabra que se traduce inútiles significa sin necesidad. Esto es, nadie le debe nada. Incluso las recompensas que recibimos del Señor son por pura gracia. Él no nos debe nada porque nosotros tan solo hemos cumplido nuestro deber. El ingrato, versículo 11 al 19. Jesús todavía está en camino a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51. Capítulo 13, versículo 22 y 33. Y su viaje le llevó por la frontera entre Samaria y Galilea, donde encontró
10 leprosos. Estos proscritos vivían y viajaban juntos porque la sociedad los rechazaba. Reconocieron a Jesús, puesto que de inmediato le suplicaron misericordia. Él les ordenó que fueran a mostrarse al sacerdote. Levíticos capítulo 13 y 14. Y cuando obedecieron su mandato, recibieron la sanidad. Solo uno de los 10 hombres se sintió lo suficientemente agradecido como para venir y primero a Jesús y agradecerle su misericordia, regalo de la sanidad. Véase Salmos 107, verso 8. Verso 15, verso 21 y verso 31. Pero lo asombroso es que este era un samaritano. Imagínese un samaritano agradeciendo a un judío, pero debido a eso este hombre recibió incluso un obsequio aún mayor, la salvación de sus pecados. Tu fe te ha salvado. Versículo 19. La salud física es una gran bendición, pero también termina con la muerte, en tanto que la bendición de la vida eterna es para siempre. El desprevenido. Versículo 20. Así como muchas personas hoy se emocionan con las profecías y los sucesos futuros, también los judíos en los días de Jesús vivían en la expectación de la venida del Mesías. La palabra griega para advertencia significa estar a la espera, espiar. Jesús nos advierte que no dediquemos nuestro tiempo a espiar el futuro o tratar de adivinar lo que Dios va a hacer. Los judíos esperaban la venida de su rey y él estaba ya en medio de ellos. Podemos estar tan absortos en el futuro que perdemos las oportunidades del presente. Lo importante no es hacer una tabla cronológica del futuro, sino estar listos para su venida. No prestar atención a la sensacionalidad y a la gente que dice saber todos los secretos. Versículo 23. Jesús comparó los días finales a los días de Noé. Versículo 26 y 27. Y a los días de Lot, versículo 28 al 33, ambos hombres vivieron justo antes de grandes juicios, el diluvio, Génesis capítulo 6 al 8, y la destrucción de Sodoma, Génesis 19. Noé le advirtió al mundo de su época que el diluvio vendría. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y los ángeles advirtieron a Lot y a su familia respecto a la destrucción que se avecinaba, pero las advertencias no tuvieron efecto. Únicamente Noé y su familia, 8 personas, se salvaron, y solo Lot y sus 2 hijas solteras escaparon de Sodoma. ¿Cómo será el mundo justo antes del juicio final y de la venida del Señor? Será como negocios de costumbre, con muy poca preocupación por las advertencias que Dios envía. Las personas comerán y beberán y asistirán a bodas y realizarán sus trabajos, y entonces el juicio los sorprenderá desprevenidos. En los días de Noé había mucha
violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 13. Y en los de Lot, los hombres se habían entregado a deseos lujuriosos contra la naturaleza. Génesis capítulo 19, versículo 4 al 11. Estas mismas características las vemos en la actualidad.